Hola, hola mis queridos hermanos de YouTube, muchas bendiciones a todos ustedes que me siguen con los videos y los tutoriales. Bueno mis queridos hermanos, en esta oportunidad les traigo un tutorial de manantial de vida. Muchos hermanos me han estado pidiendo este tutorial, que haga este video hace un tiempo atrás y ahora lo voy a hacer. Los voy a complacer a todos que me han estado pidiendo este video. Mis queridos hermanos, y este es del tema de manantial de vida, ese zapateo en quechua que dice Ganyaman Hamuni. Muchos hermanos me han estado escribiendo en el WhatsApp, ya sea en la página y también por YouTube, que haga este tutorial. Bueno mis queridos hermanos, espero que te guste este tutorial. Si te gustó, pues dale like. Y también si eres nuevo, no te olvides de suscribirte a este canal, que es totalmente gratis, mis queridos hermanos. Te puedes pasar suscribiéndote. Eso es lo que me motiva para seguir subiendo más videos y más contenido al canal. Bueno mis queridos hermanos, sin nada más que decir, entonces empecemos con este video. Chao. Bueno mis queridos hermanos, ya estoy aquí con el teclado encendido y ya listo para hacer el tutorial. Bueno mis queridos hermanos, les explico rápidamente los punteos que utiliza esta canción y las notas que está usando. Bueno mis queridos hermanos, este tema está en la nota de Do menor, empieza en Do menor y ahora está en Do menor. Les explico rápidamente hermanos. Do menor, también vamos a usar Si bemol y también Mi bemol y también un Fa menor y también un Do menor. Ya, entonces mis queridos hermanos, en el primer punteo hace de esta manera. Bueno, el original ha tocado Manantial de Vida con una guitarra, después solo con saxo. En algunos en vivos toca distinto, el punteo lo varía un poco, entonces eso ya depende de cuál es tu gusto, hermano. Pero a mí me gusta tocar en las dos maneras. Hay una que es con la guitarra de esta manera, pero las notas son lo mismo, hermano. Eso no cambia nada, solo varía un poco acá en el punteo, algunas jugadas que hace. Nada más hermanos, en lo general después en las notas es lo mismo. Bueno mis queridos hermanos, les voy a explicar, ya sea con el saxo, ya sea con la guitarra es lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo toco de esta manera. Ojo atento mis queridos hermanos ahí. De nuevo mis queridos hermanos. Eso es mis queridos hermanos, también lo puedes hacer con la guitarra, ¿no? Hermanos, es distintas maneras que toca Manantial de Vida, ¿no? Pero ya tú puedes ir a lo que más te guste. Bueno, en mi caso es esto, ¿no? Mis queridos hermanos, me gusta tocar en las dos maneras y también toco algunas cosas en mi manera, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, la segunda parte es de esta manera. También varía en lo que ha grabado el primero, también con el segundo, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, esto dice así, a ver. La segunda parte, ojo atento, mis queridos hermanos, va con las mismas notas, ¿no? Aquí. Una vez más mis queridos hermanos ahí, ¿no? Rápidamente. Y en la parte del canto puedes acompañar con un saxo, ya sea con un acordeón, ¿no? De esta manera, cuando empieza a cantar, ¿no? Si eres principiante, solamente podrías acompañar. De esa manera, ¿no, mis queridos hermanos? O también yo en la parte del coro yo hago de esta manera.
hay distintas maneras de adornar, mis queridos hermanos. Hay muchos hermanos que me dicen que falta el adorno, que el manantial de vida adorna distintas formas. En una grabación adorna distinto, en el otro ya es su creatividad de cada uno el adorno que le quiere poner. Pero mis queridos hermanos, el manantial de vida también adorna más o menos de esa manera, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, entonces les voy a dejar con la demostración, mis queridos hermanos, de este tema. Mis queridos hermanos, eso ha sido un ejemplo. Como les dije, tocan distintas maneras este tema, ¿no? Algunos tocan distinto, otros sí, pero Manantial de Vida mayormente lo toca ahí y yo toco en las notas originales de Manantial de Vida. Bueno, mis queridos hermanos, si te gustó pues este video, pues dale like y también suscríbete a este canal si eres nuevo o me estás viendo por primera vez. Y también déjame tu hermoso comentario de qué otro tema que quieres que esté grabando o quieres que esté sacando. Muchos hermanos me han estado pidiendo el tema de Llegaré. Y pronto se va a venir, mis queridos hermanos. Ojo atentos, solamente estén atentos al canal, mis queridos hermanos. Y también compartan el video, mis queridos hermanos. Les pido, eso es lo que me motiva para seguir subiendo más videos para todos ustedes. Bueno, mis queridos hermanos, sin nada más que decir, conmigo será hasta otro video. Bendiciones. Corazón.